Según la Real Academia Española, el verbo sorprender significa pillar de imprevisto. Y esta semana hemos tenido un coche que sin ninguna duda nos ha pillado de imprevisto. Como cualquier coche eléctrico, es un coche rápido, es un coche que va muy bien, que sale el primero de los semáforos, pero lo que no me esperaba era tener un coche muy polivalente, con mucha habitabilidad y sobre todo una autonomía mucho más que razonable para la gran mayoría del público. Hoy vamos a descubrir a fondo este coche que tenemos aquí, el Kia e-Niro, o como lo llaman algunos, el Kia Niro eléctrico. A lo largo de la historia, la industria automovilística ha preferido hacer diseños llamativos y vanguardistas para sus coches eléctricos. Y os voy a poner tres ejemplos de ello. El primero, la primera generación del Nissan Leaf, aquel que denominaban algunos el sapo porque se parecía a un sapo. Otro ejemplo, el Hyundai Ioniq 5, un coche muy futurista que lo cierto es que peca también de sobriedad, pero tiene un toque muy elegante. Y para terminar, el Kia EV6, el hermano del Kia e-Niro, un coche muy vanguardista, muy futurista y muy deportivo. Sin embargo, el Kia e-Niro no tiene nada que ver en lo referente al diseño con estos modelos que os acabo de mencionar. Y eso se debe a que el diseño de este coche es más sobrio y elegante que vanguardista y llamativo. La diferencia principal, aparte de que este coche es 100% eléctrico con respecto a sus hermanos de combustión, es que el Kia e-Niro es 20 milímetros más largo y 25 milímetros más alto. Encontramos, por ejemplo, una calandra cerrada, algo que no tienen sus homólogos de combustión. Aquí en el lateral derecho encontramos el puerto de carga, que es de tipo CCS Combo. En este caso, el cargador de carga en continua admite hasta 100 kilovatios de potencia y el cargador de corriente alterna admite hasta 11 kilovatios. En este caso, lo cierto es que estas velocidades de carga permiten que el uso del Kia e-Niro sea mucho más rápido que en otros modelos de la competencia. Los faros principales, en este caso, también son distintos con respecto a sus homólogos de combustión. Encontramos faros full LED, pero ojo, no son adaptativos y sí que es cierto que tienen el asistente de luces largas a cortas, pero no me termina de convencer su funcionamiento del todo. No es todo lo rápido que me gustaría. Otro elemento diferenciador para saber si esta es la versión eléctrica o si es la versión híbrida o híbrida enchufable es que en la parte inferior de los antinieblas delanteros y en la parte inferior del spoiler delantero encontramos detalles en azul, al igual que lo encontraremos también en la parte trasera y a lo largo y ancho del interior. Eso indica que estamos ante la versión eléctrica y no ante una versión de combustión. El Kia e-Niro mide 4,375 metros de largo, 1,805 metros de ancho, 1,560 metros de alto y dispone de una batalla entre ejes de 2,7 metros. Su peso es de nada menos que de 1.812 kilos. A diferencia de otros SUV, este coche para mí tiene la altura ideal, porque no es muy alto y tampoco es muy bajo. Con su 1,56 m de altura, permite que los ocupantes puedan subir y bajar del vehículo con total confort. Y no es necesario que sea un coche enorme y muy voluminoso para tener que saltar dentro del habitáculo y luego tirarte. Para mí, repito, esta es la altura ideal. Durante esta semana que he tenido el coche se ha montado gente mayor en él y todos me han dicho lo mismo. Jope, qué fácil es entrar y salir de este coche. Y eso es principalmente gracias a su altura y, por supuesto, al ángulo de apertura de las puertas, ya que prácticamente abren a casi 90 grados. Este coche, al ser 100% eléctrico, tiene que cumplir unos requisitos. El primero de ellos, la calandra cerrada, cumplido. El segundo de ellos, las llantas cerradas para mejorar la eficiencia aerodinámica, hecho. El tercero, la situación de las baterías en el piso del coche, hecho. Cuarto,
ser un coche algo más bajo para mejorar la eficiencia aerodinámica. Bueno, no es más bajo, pero al llevar la batería abajo hace que el centro de gravedad baje y por tanto tenga más aplomo y mayor eficiencia aerodinámica. Por tanto, hecho. Esto hace que en condiciones normales se le puedan sacar sin ningún problema a este Kia e-Niro más de 450 kilómetros, entre 450 y 470 en función de cómo te pese el pie. La parte trasera, al igual que la parte lateral, no cambia con respecto a los homólogos de combustión, a excepción de dos detalles. Como buen coche eléctrico, no tiene tubo de escape, así que, hecho. Y como buen coche eléctrico, y para diferenciarse de sus homólogos de combustión, encontramos, al igual que en la parte delantera, unas franjas en azul que te hacen distinguir de un coche convencional a un coche eléctrico. En este caso la trasera es bastante limpia, sin aristas que la distorsionen, y eso me encanta porque queda un diseño muy limpio y elegante. Los pilotos en este caso son de LED, a excepción de los intermitentes, y ahí abajo encontramos los deflectores traseros y en el lado derecho la luz de marcha atrás y en el lado izquierdo la luz antiniebla trasera. Este Kia e-Niro viene con el acabado Emotion y el paquete Luxury. Esto os lo digo ahora y no en el apartado de equipamiento para que tengáis en cuenta una serie de detalles que no tiene el resto de versiones. Además de eso, esta unidad la han equipado con el paquete de baterías denominado Long Range, es decir, el paquete de baterías que tiene 64 kWh de capacidad. Esto hace que en ciclo WLTP y según lo que dice el coche, pueda alcanzar una autonomía máxima teórica de 487 km. Dicho esto, vamos a analizar a fondo el interior de este coche. El interior apenas varía con respecto al resto de versiones de combustión, a excepción de una cosa, la consola central. Han pasado de una consola fija, donde va el pomo del cambio, a una consola flotante con un dial giratorio que hace a su vez de selector de cambio. Esto deja un hueco entre la parte inferior del salpicadero y la consola central que nos permite, por ejemplo, dejar objetos pesados o voluminosos aquí en la zona intermedia del habitáculo. Entonces, bueno, un punto a favor. ¿Por qué os digo esto? Porque la consola queda muy bien, queda a la altura de la mano y nos permite manejar toda la botonería de la consola central sin distracción alguna, prácticamente. El tacto del salpicadero no es duro, pero tampoco es blando, es un intermedio. Sí que es cierto que si aprietas se nota como es algo mullidito, pero no es nada del otro mundo. Lo cierto es que, aunque no sea nada del otro mundo, la calidad de los materiales está muy bien, porque en 2000 kilómetros prácticamente que hemos hecho esta semana, os puedo garantizar que no hemos escuchado en ningún momento ningún brujido, y eso se agradece mucho. Lo que sí que tengo que penalizar, y ya sabéis que yo soy un activista negacionista del negro piano, vamos a decirlo de esa manera, es que en este coche se abusa demasiado del negro piano. Lo encontramos en las puertas, lo encontramos en todo el centro del salpicadero, lo encontramos en la consola central, en la parte inferior del salpicadero. Es que es un material que no me gusta, no le encuentro el punto, porque tú dejas el coche apagado, por ejemplo, y se ve todo lo que has hecho en la pantalla, todas las huellas, toda la porquería, y eso, ¿qué queréis que os diga? No me convence. También han cambiado el tacómetro. Os digo esto porque donde iría el cuenta revoluciones encontramos en esta ocasión la capacidad restante de la batería en kilometraje y en porcentaje en un indicador como si de un depósito de gasolina se tratara. En el medio encontramos una pantalla digital que es multicolor y lo cierto es que muestra la información precisa y necesaria.
Y esta configuración, o mejor dicho, esta disposición de los elementos en el tacómetro se me hace realmente cómoda. Y lo cierto es que es uno de los mejores tacómetros que he visto implantados en un coche eléctrico, a excepción obviamente de los Virtual Cockpit, etcétera, etcétera, etcétera. Si bajamos un poquito más encontramos el volante, que es plenamente redondo, y eso me gusta porque no es ni muy grande ni muy pequeño, tiene el tamaño ideal. Y el mullido que tiene el volante está bastante bien, las cosas como son. Si nos fijamos detrás del volante encontramos unas levas que no actúan de cambio sino de modos de retención. Encontramos 4 modos, del 0 al 3. En este caso el 0 es para circulación en vela y del 1 al 3 para ir regenerando más energía sin necesidad de tener que pisar el freno. En el segundo y en el tercer escalón de esta frenada regenerativa sí que es cierto que encontraremos que se enciende la luz de freno, pues bueno, para avisar al resto de usuarios de la vía y que no te den un leñazo por detrás. A la izquierda encontramos los mandos del sistema multimedia y a la derecha los mandos para manejar el tacómetro y las asistencias a la conducción. Hablando de asistencias a la conducción, aquí tenemos 4 de ellas. El ángulo muerto, el sistema de frenada de emergencia, encontramos el Lane Assist y encontramos también el control de tracción. Por supuesto, encontramos también la regulación de la iluminación del tacómetro, y algo que me llama mucho la atención del grupo Hyundai Kia es que los LED de los faros principales se regulan en altura de forma manual en lugar de ser de forma automática. Abajo de estos botones encontramos otros dos en los que podemos programar la carga y en la que podemos desactivar esa programación de carga. En este caso, esos dos botones son muy útiles si tenemos una tarifa en la que tenemos unas horas de menor consumo y por tanto de menor precio para poder cargar nuestro coche eléctrico. Parte del paquete Luxury son estos asientos que encontramos aquí, que son climatizados y calefactados, y en el caso del asiento del conductor es eléctrico y con 2 posiciones de memoria. Ahora vamos a analizar la parte central del salpicadero. En este caso, la pantalla multimedia obviamente es multicolor y es bastante grande, lo que facilita mucho la visualización de sus elementos. Los gráficos son los que ya conocemos de Hyundai y bueno, lo cierto es que esta pantalla funciona muy bien y es bastante rápida. Como es un coche eléctrico, tenemos aquí abajo donde la climatización un botón de acceso directo al sistema eléctrico del coche, es decir, donde podemos ver hasta dónde llegaríamos con la carga que tenemos, podemos ver el porcentaje de la batería que nos queda y el kilometraje restante, además de, por supuesto, poder configurar la potencia de carga, poder configurar hasta dónde queremos que cargue, etcétera, etcétera, etcétera. Si bajamos un poquito más para abajo encontramos botones de acceso directo, por ejemplo para la radio, el navegador, los favoritos, etcétera. Tenemos también el botón de volumen para poder subir y bajar el volumen sin necesidad de tener que recurrir a la pantalla. Tenemos también un dial para ir sintonizando X emisoras. Aquí abajo tenemos el climatizador, que es totalmente independiente. Luego aquí abajo encontramos también un puerto de carga inalámbrico con una toma de mechero, una toma USB de tipo A aquí en el lado derecho, que es exclusiva para carga de móviles, y una toma USB de tipo A en el medio, que sirve para conectar Apple CarPlay y Android Auto por cable, porque sí, este coche no tiene Apple CarPlay inalámbrico. La consola central, como os he dicho, es flotante y lo cierto es que el dial giratorio me gusta más que el típico selector. En este caso encontramos los botones para los asientos calefactados y ventilados delanteros, el botón de auto hold, el freno de mano eléctrico, encontramos el botón para el volante calefactable, los sensores de parking y los modos de conducción. En este caso, como modos de conducción encontramos el normal, el Eco, el Sport y el Eco Plus. La diferencia entre el Eco y el Eco Plus es que el Eco Plus capa mucho más la potencia del acelerador y desactiva la climatización, para cuando no llegas al destino, prácticamente. Si seguimos más para atrás encontramos con una cortinilla, 2 posavasos y luego aquí una consola central bastante grande
donde caben bultos grandes, como por ejemplo un teléfono móvil de 7 u 8 pulgadas. La guantera del acompañante en este caso es algo pequeña para lo que suele ser en este tipo de coches, y sí que es cierto que la documentación del coche te cabe, pero poco más. Los asientos delanteros en este caso son bastante mullidos y recogen bien el cuerpo, pero no todo lo que deberían. Yo he notado en curvas un cierto balanceo dentro del asiento, y bueno, ¿qué queréis que os diga? No me termina de convencer. Pero una cosa es el confort y otro el dinamismo, que es para lo que no está pensado este coche. En la parte delantera del salpicadero, en la parte central además, encontramos un indicador de carga que nos sirve para ver el porcentaje de la carga sin necesidad de tener que entrar al vehículo, o también nos puede servir para saber si el vehículo está o no cargando. Dicho esto, las plazas delanteras tienen espacio para aburrir, tanto en anchura como en altura, y además el coche tiene en este acabado Emotion con el paquete Luxury el equipo de sonido JBL, y lo cierto es que bueno, no suenan del todo mal, pero podrían estar mejor. Así que dicho esto, vamos a analizar las plazas traseras. Las plazas traseras son bastante confortables y no os voy a exagerar, son de las más cómodas que hay en este segmento. La inclinación de la banqueta es más que correcta y esto hace que llevemos las piernas más descansadas que en otros modelos. En este caso, la altura libre al techo, como podéis observar, es muy grande, es de prácticamente 4 dedos. Y la distancia con respecto al asiento del conductor, que ya sabéis que yo conduzco muy atrás y muy abajo en este tipo de coches, es de prácticamente 4 dedos y puedo incluso meter los pies debajo, algo que bueno, no permiten otros modelos de la competencia. En este caso el espacio es muy abundante, está muy pero que muy conseguido, y las plazas laterales traseras son calefactadas, al menos con este paquete Luxury. Encontramos en el túnel central 2 salidas de aireación, nada del otro mundo, y un pequeñísimo túnel central de transmisión. En este caso vamos a ver si ese túnel molesta o no para la plaza central. Una vez situados aquí en la plaza central, como podéis observar, es lo que os he comentado. Yo conduzco muy atrás, ¿vale? Y en la plaza central ya apenas me sobran dedos, y eso es porque la forma del asiento permite meter las piernas. Pero claro, aquí ya no, porque yo conduzco muy atrás. Si echara el asiento para adelante no tendría ningún problema. Es más, fijaros que en el lado del copiloto me siguen sobrando los 4 dedos. Una vez sentado aquí, lo cierto es que no es de las plazas centrales más incómodas que me he encontrado, y aquí 3 adultos en un momento muy puntual pueden viajar sin ningún problema. Es más, puedo situar los pies aquí en la consola central sin mucho problema. Sí que es cierto que iría algo incómodo y lo lógico sería separar los pies y dejar el túnel central libre. Esto obliga levemente a desplazar a los pasajeros laterales, pero muy poquito. Por tanto, sí, estas plazas se pueden aprovechar para un momento puntual y llevar 3 adultos detrás. En este caso, el asiento es algo más duro, sobre todo en el respaldo, porque llevamos un reposabrazos central con 2 portabebidas. Dicho esto, los asientos traseros son abatibles en proporción 60 en el lado derecho y 40 en el lado izquierdo. Ahora vamos a ver el maletero, porque sí que es cierto que el habitáculo es muy grande, pero en el maletero peca de espacio. El maletero de este coche, como os he mencionado hace unos escasos segundos, para mí se queda algo corto, y es que tiene 451 litros de capacidad que se pueden ampliar hasta los 1405 si abatimos los asientos traseros. Me preguntaréis, 451 litros de capacidad está en la media del segmento, ¿no? Sí, sí lo está, pero en este caso no sé por qué me parecían pocos, y os cuento. Llevaba los cables de carga, como los veis ahora, sueltos. ¿Por qué? Porque aquí debajo sí puedes meter uno de ellos, que es el cable de carga en casa. Bien, perfecto, pero ¿qué haces con el otro cable, que es mucho más grande, el de carga de alterna de 11 kilovatios? Pues lo tienes que dejar en el maletero. Entonces, claro, tú llegas con las bolsas de la compra, empiezas a cargar los bultitos
y no puedes cargar una bolsa grande en formato longitudinal porque no te entra porque está el cable de carga. Entonces a eso me refiero con que 451 litros de capacidad me parecen pocos. Pero bueno, esa es una opinión personal y luego quien quiera distribuir el tema de los cables de carga por otro lado, eso ya es otro tema. Dicho esto, que me enrollo más que una persiana, tenemos aquí un maletero bastante grande, una boca de carga que no queda mal en altura y esto que nos permite cargar bultos pesados sin ninguna dificultad. Ahora bien, aquí en el maletero una cosa que peca mucho es la iluminación, ya que tan solo tenemos aquí en el lateral derecho una pequeña bombilla halógena para iluminar todo el maletero. Ahora bien, cerramos y vemos el motor. Venga, acompáñame. El hecho de que este coche esté diseñado sobre un coche existente de combustión implica que en el hueco donde iría el motor de gasolina va también el motor eléctrico. Y claro, un motor eléctrico no tiene tantas piezas como uno de gasolina y por tanto el espacio parece que es demasiado para el motor que realmente es. Entonces, bueno, sobran huecos por todos lados, pero eso no quiere decir que no sea para nada potente. Es más, en lo referente a motorizaciones encontramos dos versiones. Una estándar con una autonomía de 289 kilómetros, una potencia de 136 caballos y una batería de 39,2 kWh de capacidad, y otra denominada Long Range. Esta dispone de una autonomía de 455 kilómetros, una potencia de 204 caballos y una batería de nada menos que 64 kWh de capacidad. Lo primero que me llamó la atención cuando cogí por primera vez el Kia Eniro fue esto. Cuando yo pongo la D, sigue sonando, fijaros, no sé si en la cámara lo captará, pero bueno, yo os lo cuento. Suena el mismo sonido que suena a menos de 30 por hora. Es decir, en otros coches eléctricos, cuando el coche está parado, no emite ningún sonido. Y echas a andar y por debajo de 30 emite un sonido muy similar al de un tren. En este caso, este sonido también suena en parado. Imagino que será, pues bueno, para que las personas ciegas puedan saber dónde está el vehículo aunque esté parado. A mí no me parece mal, pero no es ningún incordio, para que lo sepáis. Dicho esto, el coche por defecto arranca en el modo de conducción que tú le hayas seleccionado. Pues en este caso yo le dejé seleccionado el modo Eco, que lo acabo de volver a poner, y luego también arranca siempre con el nivel 2 de frenada regenerativa. Como os he mencionado antes, gracias a las levas podemos ponerle o bien que vaya a vela o bien que vaya reteniendo el vehículo. Fijaros que incluso se detiene. Si presionamos continuamente la leva izquierda, el vehículo se detiene por completo. A ver, hay gente que no es fanática de las levas, bien por dos razones: una porque no las sabe usar, o bien porque prefiere frenar con el freno y controlar con el freno la frenada. Bueno, eso ya para gustos colores, pero a mí me gusta mucho conducir usando las levas, me parece súper cómodo. Además, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que es un eléctrico. Sí, un eléctrico por defecto tiene que ser silencioso también, pero es que en el caso de este coche es muy silencioso. No vamos a escuchar en ningún momento ruidos aerodinámicos, ni ruidos en la carretera, nada, cero. Y eso se agradece muchísimo, sobre todo en un coche que está pensado para un ambiente familiar y para hacer alguna que otra escapada más allá de los fines de semana. Entonces, en ese sentido, chapó, porque ha conseguido Kia hacer un coche muy bien aislado. A nivel de sensación de conducción, pues tengo sensaciones encontradas, porque por un lado este coche con 204 caballos, si conecto el modo Sport, es capaz de acelerar de 0 a 100 en 7,8 segundos. Y a ver, no nos engañemos, está muy bien,
pero donde más se le saca partido a esa aceleración es, por ejemplo, saliendo a tope de un semáforo. Ahí sí que sí, hagas lo que hagas, vas a salir el primero seguro. Entonces, claro, por un lado es un coche dinámico en el sentido de la aceleración, pero por otro lado es un coche cómodo. Es un coche que filtra bien las irregularidades del terreno. Es un coche pensado para hacer viajes en familia. Es un coche, vamos a decirlo así, de padre y madre. Entonces, son dos cosas que no suelen ir unidas, pero bueno, en este caso lo han sabido congeniar bastante bien, en parte gracias a que este es un coche eléctrico y los 395 Nm de par que tiene hace que puedas pegar ese pisotón. En la ciudad es un coche que se maneja muy bien, es un coche que gira prácticamente en todos los sitios y pese a sus dimensiones el coche, vamos, en ciudad no tiene ningún problema. Sí que es cierto que los pilares A y B son algo gordos desde mi punto de vista y los prefiero algo más finitos, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo y no es un mal a tener en cuenta. En carreteras secundarias es quizás el punto donde más puedas sufrir con este tipo de coches, porque sí que es cierto que el coche tiene potencia, sí que es cierto que estés subiendo un puerto cargado o no te va a influir porque el motor eléctrico tiene mucha fuerza, pero no es un coche pensado para enlazar curva tras curva como si estuvieras jugando a la PlayStation. El chasis te va a decir, oye, afloja, que no estoy diseñado para esto. Y los asientos delanteros, como os he mencionado antes, también no incitan a una conducción deportiva. Pero bueno, como os digo, tampoco es para lo que está pensado este coche. Por tanto, tampoco es un punto negativo, vamos a decirlo de esa manera. Sin embargo, es en autovías donde este coche saca a relucir su máximo potencial. Y algunos pensarán, no, un eléctrico no está pensado para hacer viajes, no sé qué, estás loco. Me da igual lo que digáis. Y os digo el por qué. Porque este coche tiene un confort de marcha entre el aislamiento acústico y el tarado de la suspensión ideal. Sí que es cierto que en según qué situaciones el eje trasero puede ser algo rebotón, pero muy poquito. Y este coche, claro, está diseñado para hacer tiradas y tiradas de kilómetros. ¿Por qué? Porque como os he mencionado antes, este coche está pensado para hacer casi 487 kilómetros con la batería plenamente cargada. Y esa cifra es totalmente real, ya os lo garantizo. Yo he llegado a hacer esa cifra en ciudad y algo menos en autovía. En ciudad he conseguido hacer como unos 510. En autovía lo máximo que he sacado del 0 al 100, que casi no llego a mi destino, ha sido de 460 y algo, si no me equivoco, 464 o algo así. Entonces, en ese sentido, es que la autonomía da más que suficiente para saltar de cargador en cargador sin tener ningún problema. No sé si os habéis fijado que al tomar esas curvas instintivamente he estado reduciendo con las levas, y es lo que os mencionaba. Al actuar de frenada regenerativa te ahorras el tener que estar pisando el freno, pero bueno, detallitos simplemente. En lo referente a equipamiento, os he mencionado antes en el interior de que estamos ante el acabado de Motion con el paquete Luxury. Este coche es el Full Equip, lleva el equipo de sonido JBL y lleva todas las asistencias a la conducción, empezando por ejemplo por el ángulo muerto. Luego tenemos el Lane Assist, que fijaros, es control de crucero adaptativo con seguimiento de carril. Yo no tengo que girar el volante, es el coche quien mantiene el coche, valga la redundancia, centrado en el carril. Esto es ideal para viajar porque es que tú solo tienes que llevar las manos en el volante y además es un volante capacitivo, es decir, que detecta las manos y no tienes que estar haciéndole así permanentemente para que sepa que estás aquí. Entonces, bueno, un detalle a tener en cuenta. Y sin ir más lejos, este sistema es de los mejores que hay actualmente en el mercado, a excepción obviamente de los de Mercedes, de Tesla, etcétera, etcétera. En lo referente a ayudas, que me he perdido ya y se me ha ido el santo al cielo, tenemos el ángulo muerto, el Lane Assist con el control de crucero adaptativo,
tenemos el aviso de atención al conductor, tenemos aviso de movimiento, por ejemplo, en zigzag, que vamos cansado y nos avisan. Tenemos asistente de seguimiento de carril, el FCA, que es el asistente de frenada de emergencia, el aviso de colisión frontal, el sonido para el ángulo muerto, aviso trasero, es decir, tenemos el aviso de ángulo muerto trasero, es decir, que estamos metidos en un aparcamiento, salimos marcha atrás y lo que nos encontramos, si viene un vehículo, es una señal en la pantalla y en los ángulos muertos de los espejos que indica que no salgamos porque viene un vehículo por la parte trasera. También tenemos aviso de que te está saltando el límite de velocidad y, como no, lector de señales de tráfico. Todo ello lo tendréis disponible en la página web de Kia, porque los equipamientos van cambiando en función de los acabados, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lo referente a consumos, mirad, ahora que vamos a ir medio detenidos, el consumo lo puse a cero. Lo puse a cero y son 14,2 kilovatios. 14,2 kilovatios en 1891 kilómetros. O sea, no me podéis decir que no he probado el coche, porque llevo metidos en el coche 45 horas y 48 minutos, que se dice pronto. Y en esta jornada de grabación el coche está consumiendo 14,7. Por tanto, el consumo medio se podría decir que está en 14,5, 15. Si le haces autovía, los 16 te los comes, pero no más allá. En ciudad estás rondando los 14. Y en uso de carreteras secundarias en pendientes favorables y tal, estamos hablando de 12, 13, que ya le metemos caña y nos toca pendientes ascendentes, descendentes, etcétera. Bueno, pues estamos hablando de que podemos sacar consumos de 17, 18, pero bueno, eso ya es si nos pesa mucho el pie. Lo normal, ya os digo, el consumo medio es 14,5, 14, 15, por ahí ronda, ¿vale? Y en lo referente a precios, a ver, este coche es el tope de gama. Ya sabéis que a los medios de comunicación siempre nos dejan las versiones tope de gama. Entonces, en este caso, estamos hablando de que con descuentos, etcétera, 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 financiación y tal y cual, ya sabemos todos cómo funcionan los concesionarios, estamos hablando de en torno a los 36.000 euros. Entonces, bueno, no me parece descabellado, teniendo en cuenta de que es un coche familiar, es un coche grande, es un coche muy cómodo, que está muy bien aislado, con mucha tecnología. Y oye, que tenemos 64 kilovatios hora de capacidad de batería, un cargador de corriente continua de 100 kilovatios y un cargador de corriente alterna de 11. No está nada, pero que nada mal. Bueno, hasta aquí el final de la videoprueba del Kia Eniro. Un coche muy interesante, bastante desde mi punto de vista, que hace que probablemente sea uno de los mejores coches eléctricos que se venden a día de hoy en el mercado, sobre todo para una persona que tenga familia y que busque dar el salto al 100% eléctrico. Claro, este es un coche que tiene más de 450 kilómetros de autonomía, que puede cargar a más de 100 kilovatios de potencia en corriente continua, y eso, amigos míos, se nota muchísimo. De ahí que diga de que este es probablemente uno de los mejores coches eléctricos. Dale al dedito para arriba si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y aquí te dejo todas las redes sociales que tenemos para que nos etiquetes y nos informes de noticias muy interesantes desde tu punto de vista. Me alegro de haber estado una semana más con todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros y hasta la próxima. ¡Chao!